tengan presente lo que les marcaba, que cuando se dicta una ley, lo que tengo que tener claro es el escenario donde se dicta. Porque esto que les estoy marcando y que a lo mejor para ustedes no les va a llamar la atención, va a hacer que este tema les cueste entenderlo un poco. ¿Por qué digo que les puede costar entenderlo un poco? Porque a nosotros nos cuesta horrores explicarlo, ¿no es cierto? Es un tema que en los hechos se hace sumamente complejo explicarlo, por cómo se dio el desarrollo histórico, ¿no? Entonces, cuando se da el desarrollo histórico, yo tenía un escenario, que ahora lo voy a tratar de explicar sucintamente, y luego de ese escenario, sobre la base de ese escenario, me cambiaron toda la escenografía. ¿Correcto? Yo tenía un escenario, yo actuaba de una manera. Vinieron un buen día, 2015, 1 de agosto del 2015, y dijeron, a partir de hoy esto es total y absolutamente distinto. Entonces nosotros vamos a tratar de ver cómo les explicamos esto para ver si se termina de entender. Y vuelvo a repetir que es un tema complejo, es un tema altamente complejo, es difícil, es un tema que es difícil de entender. Así que todas las preguntas acá son todas bienvenidas, ¿sí? Para ayudar a clarificar. En el desarrollo de lo que eran las sociedades comerciales, en el desarrollo de las sociedades, y fíjense que les estoy agregando la palabra comercial, en el desarrollo de las actividades comerciales, cuando el legislador me dicta esta ley que siempre mencionamos, que es la ley general, que es la que era ley de sociedades comerciales, y hoy es la ley general de sociedades, allá por el 72, me genera esta ley y me la genera con un concepto puntual. Me dice, la sociedad es esto, todo lo que nosotros les explicamos hasta ahora. Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios, soportando las pérdidas, ¿correcto? La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley. Todo esto es sociedad. Y después me llevaba, ¿no?, a lo que era un camino, ¿no?, de inscripción con efecto regularizante. Vos había que constituir la sociedad, había que armar la sociedad cumpliendo con todos los requisitos legales, ¿correcto? Capital social, suscribir el capital, los datos de los socios, el nombre de la sociedad, la sede social, cómo iba a funcionar. Había que escribir todo eso en esa hoja de papel, en ese trabajo práctico que ustedes, y después de que lo tenía escrito, ¿no es cierto?, había en su caso que publicar edictos y llevarlo al organismo de control. Y en el organismo de control tenía que rezar para que no me hicieran observaciones y me lo terminaran sacando inscripto. Entonces, cuando yo lo tenía, que me lo devolvían, eso se llama testimonio, me devuelven el papel, que me dicen, señor, la sociedad la sacó inscripta, ¿yo qué obtenía? Obtenía la regularidad societaria. ¿Correcto? Por eso es importante constituyo la sociedad, inicio el camino de la regularización societaria. En derecho a este camino lo llamamos ITER, el ITER constitutivo. Inicio el ITER constitutivo y cuando logro el cometido, no es que meto la inscripción, sino que en la terminología saco la inscripción. Me dicen, señor, acá usted tiene una sociedad inscripta, logré la regularidad. Tengo la regularidad, soy regular. Obviamente, podían pasar dos cosas también. Obtenían la regularidad o directamente, cuando alguien iba a iniciar una actividad, eran 2 o 3, iban a iniciar una actividad, pueden decir, che, nos ponemos a trabajar sin hacer una sociedad. Sin escribir una sociedad. Borren eso de sin hacer una sociedad. Hago la sociedad, pero no la escribo en el lenguaje castellano, en el lenguaje así más callejero, más coloquial. ¿Correcto? Hago la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué es la sociedad? La sociedad era un contrato, acuerdo de voluntad común. Pero una cosa es el contrato, ¿no es cierto? Y otra cosa es el instrumento del contrato. Hago el contrato, nos ponemos de acuerdo con el contrato. Che, ponemos un negocio, dale para adelante. ¿Correcto? Y no vamos a escribir que ponemos un negocio, lo ponemos directamente. Y lo ponemos y no tenemos ningún papel. Entonces, ahí tengo lo que se llamaba antes una sociedad de hecho. ¿Por qué? Porque no hacía nada escrito, todo era de hecho. ¿Correcto? O también podía ser que iniciaba ese íter constitutivo, iniciaba el camino de la Constitución, pero me quedaba a mitad de camino.
O sea, tenía la intención de tener una sociedad de responsabilidad limitada, tenía la intención de tener una sociedad anónima. Pero ¿qué pasaba? Después de que firmaba el contrato, hay que publicar edictos, el abogado se olvidó, el contador no lo hizo, nos pusimos a trabajar y tenemos la sociedad, pero nunca la inscribimos. O iniciamos el trámite de inscripción, pero no lo terminamos el trámite de inscripción, porque la inspección me dijo, tenés que hacer tal cosa, y yo dije, ni loco. Y dejé el trámite ahí, pero empecé a trabajar. Entonces ahí me aparecía lo opuesto de lo anterior en un cuadro. Si yo en un cuadro les hubiese puesto acá regularidad, lo que caía por afuera de esto era que era, y como consecuencia, irregularidad. Era lo que la ley me llamaba, ¿no?, de las no constituidas regularmente. Entonces yo tenía sociedades regulares y sociedades no constituidas regularmente. Y dentro de las sociedades no constituidas regularmente me aparecían dos variantes. La sociedad de hecho con objeto comercial, la sociedad de hecho, la que no tiene un contrato escrito, pero que tenía una actividad que era comercial, porque estaba comprendida dentro de la actividad del artículo 8, comprar para revender, como ejemplo, o tenía una sociedad irregular, aquella que nacía con intención de ser regular, pero en la que se rompía el camino de la Constitución, o como decíamos, que se rompe el íter constitutivo. Entonces, en ese cuadro sería el cuadro regularidad, irregularidad o no constituida regularmente. Y este ordenamiento de las no constituidas regularmente, obviamente, es una bolsa de todo lo que no entra acá, entraba acá. ¿Correcto? Todo por decantación. Lo que no entraba acá, entraba acá. Acá sí. En las de hecho, lo que la ley me pedía para que entrara en el ordenamiento societario era que había dos o más personas, porque si era una sola se quedaba en persona física, ¿queda claro? Y tampoco existía la unipersonalidad societaria. Y a esto que no entraba dentro de la regularidad, la ley me lo trataba con disfavor. Por decirlo de alguna manera, lo maltrataba. Te reconozco, daba a entender la ley, reconozco que esto existe, pero no le doy casi ningún beneficio. No le doy beneficios. A diferencia, ¿no? En el tipo de la regularidad, el socio de las sociedades regulares limita sus responsabilidades según el tipo societario. Abajo, en las no constituidas regularmente, no limitas responsabilidad. Sos total y absolutamente responsable, decía la ley. ¿Correcto? Entonces, ese era el escenario que tenía. En ese escenario viene la reforma del Código Civil y Comercial. Desaparece la diferencia entre civil y comercial en dos códigos y queda todo en un solo código. Código Civil y Comercial, a todos el mismo código. ¿Correcto? Y la pregunta es, desaparecen también las sociedades comerciales, me quedan solo las sociedades. La palabra comercial me desaparece. Y también me modifican estas sociedades no constituidas regularmente, estas sociedades que estaban reguladas en la ley, en los artículos 21 a 26, y me modifican todo ese régimen. Pero me lo modifican de tal manera que prácticamente todo lo que yo había estudiado antes que se aplicaba, hoy es lo contrario. Cuando alguien antes decía, no, son sociedades tratadas con disfavor, hoy no. Perdón. Hoy no son tratadas con disfavor. Son tratadas realmente bastante beneficiosamente. Es más, en algunos aspectos, hasta si lo miramos un poco, tienen más beneficio que las que están arriba en regularidad. Con lo cual, en los hechos, ¿qué pasó? Desapareció el concepto de irregularidad. Ya no es más irregularidad. ¿Correcto? Entonces, como no hay más irregularidad, tampoco podemos hablar de regularidad. Entonces, por eso también le cambiamos un poco, de hecho, el nombre, y reemplazamos el nombre por, en vez de decir irregularidad, empezamos a llamar las sociedades, o sea, a mí me gustó decirles informales, ¿no? Acá lo que se surgió cuando se modificó esto, que podíamos, algunos nos dábamos el lujo de decir, opinábamos, esto hay que llamarlo de esta manera, antes ya, cuando yo estudié, estaba todo dicho, entonces uno repetía, acá podemos informal, otros la llaman sociedades residuales, otros la llaman sociedades simples. No sé qué tengo. Otros la llaman sociedades simples, es decir, se fueron dando estas circunstancias que hacen que
¿no? El régimen sea distinto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver ahora es estudiar unas sociedades, que las llamamos sociedades informales, y que las tenemos reguladas en los artículos 21 a 26 de la ley. Entonces, así, si acá escriban, leer, repasar artículos 21 a 26. En una descripción muy básica, porque esto no es sociedades, la materia no es sociedades, es elementos de derecho comercial. Ustedes van a tener una materia que es sociedades. Lo que podemos decir es cuáles son los elementos básicos de estas sociedades, cuáles son las características. Primero, se constituyen, son válidas, no están maltratadas por la ley como en el régimen anterior. Y tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características de las sociedades? Lo primero que tenemos que distinguir entre esta variante, ¿no?, es si estas sociedades tienen o no tienen un contrato escrito. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿no?, ¿dónde mandamos un montón de cuestiones? Como en las sociedades de hecho, ¿dónde las mandamos? Cuando viene alguien y me dice, constituí una sociedad con mi amigo de la otra cuadra y pusimos una gomería. Y che, constituyeron una SRL, una SAS, no, es una sociedad y tienen un contrato, no, nunca firmamos nada. Eso lo metemos acá adentro, entra acá. Y acá a tal extremo es que estas sociedades pueden tener un contrato escrito como pueden no tener un contrato escrito. Pero engloban dentro de estos pocos artículos de la ley de sociedades. Los efectos de estas sociedades, son distintos según tengan un contrato escrito a que no tengan un contrato escrito. Si tienen un contrato escrito, la mayor parte de lo que está escrito es válido, porque la ley dice que es válido todo lo que tiene que ver con la organización de la sociedad, la representación legal de la sociedad, ¿no?, y la administración de la sociedad. Esas características son válidas. Entonces, si tengo contrato escrito, casi todo, no voy a entrar en detalles, es válido y oponible. Y lo más importante es que es oponible el plazo por el cual se constituyó la sociedad. Correcto, si es que fijé un plazo. Entonces tengo el instituto con contrato escrito, es todo válido. Sin contrato escrito, la propia ley me dice qué se va a aplicar si no hay un contrato escrito. Y acá me dice, por ejemplo, en materia de representación, cualquiera de los socios representa a la sociedad, me determina una serie de situaciones de qué hacer si no tengo contrato escrito. Entonces, vuelvo a repetir, sociedades informales pueden ser con contrato escrito o sin contrato escrito. Si hay contrato escrito, el contrato escrito es válido, ¿no? Y es válido para todos, es válido para los socios, es válido para los acreedores de la sociedad, ¿no?, y es válido para los terceros si conocieron la existencia del contrato. Correcto, todo aquel que conoce la existencia del contrato puede oponer la existencia del contrato. Esto es importante tenerlo presente. Si no tienen contrato escrito, la propia ley me va determinando la obligatoriedad. Entonces, como características, si no tienen contrato escrito, como otro detalle, cualquiera de los socios en cualquier momento puede pedir la disolución de la sociedad. Frente al pedido de disolución aparece un instituto que se llama la subsanación, que es decir, a esto le podemos aplicar tal cosa y subsanamos la sociedad. ¿Correcto? La subsanación que está en el ordenamiento legal, ¿no?, significa que se puede adoptar uno de los tipos previstos por la ley, uno de los tipos formales de los otros, una SRL, una sociedad. Esa sociedad, por eso, esa sociedad informal, la podemos cambiar, no podemos utilizar la palabra transformación, porque para esto tendría que ser una sociedad formal, por eso usamos la palabra subsanación, subsanamos. En el régimen anterior, esto se llamaba regularización societaria. Pero como desapareció la irregularidad, ¿no?, y la regularidad ya no podemos llamar regularización a algo que no es regular, ¿correcto? Entonces por eso decimos, por eso el ordenamiento lo llama subsanación. Y lo que es muy importante saber acá, y que es a veces un poquito más complicado, es ¿y cuál es la responsabilidad del socio por las obligaciones sociales? ¿Y cuál es la responsabilidad del socio por las obligaciones sociales? Es la pregunta tal vez más trascendente, y lo que tenemos que tener claro es que hay que distinguir, ¿no?, hay que distinguir si tienen contrato escrito a si no tienen contrato escrito.
como regla general, el principio es que cada socio responde en forma simplemente mancomunada, en forma ilimitada y en forma subsidiaria. Dicho al revés y un poquito más en orden. Responde en forma subsidiaria, simplemente mancomunada y en forma ilimitada. Este es el principio general. Principio general. Entonces, ¿a qué decimos subsidiarias? Subsidiarias porque antiguamente respondían en forma directa. ¿Correcto? Es decir, en el régimen anterior, un acreedor de la sociedad podía reclamarle directamente a la sociedad y a los socios. La responsabilidad era directa. Acá no, primero el tercero tiene que reclamarle a la sociedad. Si la sociedad no cumple, podrán ir contra los socios. ¿Cuál es la responsabilidad del socio? A pesar de, luego de que es subsidiaria, es simplemente mancomunada. Esto significa que responden por una parte. Mancomunado es lo opuesto a solidario. Esto lo tuvieron que haber estudiado en obligaciones. Mancomunado es lo opuesto a solidario. Simplemente mancomunado es que si hay dos socios responde cada uno por la mitad, si hay tres por un tercio, si hay cuatro por un cuarto y así sucesivamente. ¿Correcto? Y dentro de eso, simplemente mancomunado, responden en forma ilimitada por el monto del operatorio. ¿Correcto? No son solidarios. En un ejemplo sencillo, si la sociedad tiene una deuda de 10.000 pesos y tiene 4 socios, ¿no? El tercero le va a reclamar a la sociedad los 10.000 pesos. Si la sociedad no paga, queda habilitado para ir a reclamarle a cada socio su parte mancomunada, es decir, una cuarta parte, o sea, 2.500 pesos. ¿Correcto? 2.500 pesos. Uno responde, cada un socio responde por la parte del otro. La respuesta es no, porque la responsabilidad es mancomunada. Observen que si fuera una sociedad colectiva, la responsabilidad sería solidaria. En una colectiva, ¿no es cierto?, respondería por lo que el otro socio no pagó. Acá no responden. Por eso decimos que en estas sociedades hoy, a pesar de que no se inscriben, se hace un contrato pero no se inscriben, yo omití decir eso, no se inscriben, este es el detalle más importante, no se inscriben en el registro público, sí se inscriben en la AFIP, en registros de empleadores, se inscriben como sujetos de derecho en los distintos lugares, pero no se inscriben en el organismo de Contralor, ¿no es cierto?, responderían en forma menos gravosa que una colectiva. Esto es según, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pueden modificar este régimen de responsabilidad? Pueden modificar lo que el contrato diga que tienen una responsabilidad diferente. En el contrato puedo pactar que uno participa en el 90% y el otro en el 10%. Entonces, si participan en el 90% y el otro en el 10% y el tercero conocía, cuando la responsabilidad es mancomunada o en forma subsidiaria, le va a poder ir a reclamar a uno ese 10 que tiene y al otro el 90%. Y la otra sería también, ¿no?, si la responsabilidad puede ser más grave a esta en función del tipo que se eligió y no se inscribió. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una sociedad informal porque quise constituir una colectiva, ¿no? Recuerdan que en la colectiva la responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Subsidiaria, solidaria e ilimitada. Bueno, quise constituir una colectiva, inicié el trámite, no la pude inscribir y me quedé en esta suerte de informalidad, la responsabilidad va a ser la de la colectiva porque es más grave que la ley me establece para este tipo, ¿sí? Me prevé la subsanación, como les decía, y como detalle, ¿no?, últimos dos detalles, el nuevo régimen me determina que estas sociedades pueden ser titulares de bienes registrables, de bienes inmuebles. En el régimen anterior no estaba permitido. Y sí queda claro, y esto lo tenemos que entender bien, es que en el artículo 26 la propia ley me determina cómo se manejan las obligaciones, ¿no?, o cómo son las relaciones entre el acreedor individual del socio con el acreedor individual, ¿no es cierto?, del negocio social. Imaginen esto para ver cómo nos manejamos, para entenderlo.
Hagan de cuenta que yo tengo un negocio social, panadería, no sé por qué te digo panadería a esta hora de la mañana. Panadería, correcto, tengo una panadería. Esa panadería es de 2 socios, o de 3 socios. Pero resulta que uno de estos socios, Carlito, ponemos acá primero, el socio Carlito de la panadería, resulta que esa panadería tiene un acreedor que es el que le vende, no sé, el dulce de leche, ¿no? El problema del dulce de leche, pero a su vez a Carlitos, a este socio, es decir, no pagó la cochera. Entonces yo tengo un acreedor del negocio social, tengo un acreedor de la sociedad informal, porque le entrega mercadería, y tengo un acreedor individual del socio. Ese socio obviamente tiene una participación en esa sociedad, es más que obvio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se rigen las relaciones? El acreedor individual del socio, pueden meter, hablando groseramente, ¿no? Pero para que se entienda, pueden meterse en el lugar de Carlitos, ir a la caja de la sociedad, agarrar la plata para cobrarse, ¿no? Para cobrarse lo que Carlitos le debe, es decir, ¿puede hacer eso? La realidad es que no puede ir a buscar la plata porque no se pueden hacer estas cosas dicho, pero la pregunta es, ¿tendría derecho a pedir, por ejemplo, ¿no? Ir sobre sobre la parte esa que está manejando Carlitos? ¿Se puede meter en el negocio? La respuesta es no, porque a estos efectos se entiende que esa sociedad es como si fuera una sociedad formal, es como si fuera una SRL, como si fuera una anónima. Tiene patrimonios diferenciados de los socios que le integran. ¿Correcto? A estos efectos, las sociedades se entiende que es como si fueran las sociedades del capítulo 2, las sociedades formales. Es la forma, porque si no, realmente la realidad es que operativamente, cuando uno les dice esto a ustedes, es vamos al ejemplo sencillo, ¿no? Este Carlitos está en una, no sé, tiene una panadería, ¿no? Y viene el acreedor a la panadería y le dice, che, Carlitos, pagame, saca plata de ahí, pagame. Es decir, la realidad es, ¿existe este derecho? La realidad no, porque, es decir, no existe, o en un ejemplo más fácil todavía, viene el acreedor del negocio social, ¿no? Y viene el acreedor individual del socio. Este dice, me debes 10.000, este me debes 10.000 y solo hay 10.000 en la caja. ¿Quién tiene derecho a cobrarse esos 10.000? Por decirlo un ejemplo más tajante. Entonces la ley dice ahí claramente no, que a estos efectos se entiende que la sociedad es formal. Y si la sociedad es formal, la sociedad es un sujeto de derecho distinto de los socios que lo integran. Esto significa que el acreedor individual, el acreedor de la sociedad va a tener derecho a cobrarle a la sociedad sobre el patrimonio de la sociedad, y el acreedor individual del socio no va a tener ese derecho a ir sobre lo que es de la sociedad, sino que tendrá derecho a ir sobre la participación del socio en dicha sociedad. Vos vas a poder ir sobre el dividendo del socio, podrás ir sobre las acciones del socio, ¿correcto? Pero no sobre los bienes de la sociedad. ¿Se entendió esta última parte? Sé que es medio complicada de entender, pero quedó más o menos claro. Oka, acá Y hay con una esto más pregunta. o menos les pueden aparecer miles de preguntas. ¿Por qué? Porque este es un terreno donde seguimos, vuelvo a repetir, hace 5 años que se reformó y seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Este es un tema que realmente fue el cambio, siempre decimos, en materia de derecho comercial y en materia de derecho societario, este fue el cambio más trascendente del 2015. Y era algo que funciona mucho, esto que estoy diciéndoles a ustedes, es el supuesto más común que se da. Estas sociedades que nacen como sociedades porque se juntan dos y empiezan a trabajar. Correcto, una carpintería, una tapicería, un taller mecánico. Es decir, un montón de negocios que se dan a través de estas sociedades. De hecho, y esto genera un montón de inconvenientes que a veces van y requieren una respuesta legal. ¿Sí?